Bien, el día de ayer ya habíamos abordado el tema de lo que era la matriz inversa, el contexto que trata sobre esta temática, la importancia de la matriz inversa, algunas aplicaciones tal vez que nosotros vamos a requerir de evaluar la matriz inversa, ¿sí? Y la fundamental es justamente desarrollar o resolver la ecuación matricial que se derivó del capítulo anterior en cuanto a la resolución de un sistema de ecuaciones. Esta nueva representación a través del uso de matrices. Bien, habíamos visto un primer método definido como el método directo, ¿no es cierto?, en el cual decía, eh, nosotros debemos de describir las incógnitas, entendidas de estas como los valores que conforman la matriz inversa, ¿no es cierto?, eh, para saber o tratar de determinar sus valores. Luego hacíamos la operación definida como el producto entre dos matrices, la matriz y su inversa, que es dentro de las propiedades nos da la matriz identidad, y obviamente decíamos teníamos que luego resolver un poquito el ejercicio que desarrollamos ayer, cómo se contextualizó, y decíamos cuáles son los pros y contras de este método. ¿Qué pasa cuando la matriz es un poco más de mayor tamaño, de mayor dimensión? ¿Sí? Se puede volver muy extensa el desarrollo y decíamos tal vez esa es una de las falencias del famoso método directo. Bien, un segundo método es justamente aplicando ciertos procedimientos matemáticos que ya los utilizamos en la resolución de los sistemas de ecuaciones, como es el método de Gauss-Jordan, ¿no es cierto? Que consistía en obtener una matriz escalonada reducida, pero con algunas nuevas características que debemos nosotros considerar, y claro está, bajo otro enfoque desde el aspecto matricial. Bien, ¿cuáles son las pautas a seguir para nosotros poder aplicar este método? Bien, ya, lo que vamos a hacer es construir una matriz aumentada, pero a diferencia de lo que vimos en los sistemas de ecuaciones lineales, esta matriz aumentada se va a generar mediante la inserción de una matriz de identidad de igual tamaño, ¿no es cierto? Y una vez hecha esta primera parte, lo que nosotros vamos a aplicar es exactamente las mismas reglas vistas en la resolución de sistemas. La idea es transformar esta matriz A, la matriz original, la cual queremos obtener su inversa, es transformarla en una matriz escalonada en donde la diagonal principal tome los valores de 1, ¿sí? Es decir, tenemos que obtener una matriz o transformar esta matriz A una matriz identidad. Claro está que con esta matriz aumentada lo que nosotros obtenemos es una gran matriz que estaría determinada en su tamaño como una matriz de n por 2n, es decir, n filas por 2 columnas, y con un ejemplo un poquito vamos a ver cuál es la metodología y lo que se tiene que desarrollar, más allá de que vamos a repetir ciertos aspectos, ¿sí? Ya vistos anteriormente. Bien, lo que acabamos de mencionar, ¿no es cierto? Esta es mi matriz y la cual yo quiero encontrar su inversa. ¿Estamos? Entonces, a continuación, lo que se hace es colocar la matriz M y lo que habíamos dicho, obtener una matriz aumentada, entendida esta aumentada que yo le inserto esta matriz identidad, ¿sí? Como podemos observar aquí en la PPT, ¿sí? Aquí está la matriz M y lo que yo quiero encontrar su inversa y para ello hago este procedimiento. Lo que habíamos mencionado, esta matriz que era de 3 por 3, ahora es una matriz de 3 por 6. Yo le debo de dar el tratamiento, ¿no es cierto?, dentro de todos los desarrollos que voy a realizar, como que esta es la fila, ¿sí? Es decir, muy similar a lo que, vuelvo a reiterar, lo que hicimos en los sistemas de ecuaciones, con la matriz aumentada, pero ojo, aquí la aumentada ya no es con los términos independientes, sino con la matriz de identidad. Y lo que se hace es, y lo que decía en uno de los pasos, yo debo de que mediante este desarrollo, esta matriz M, llevarle a una forma de una matriz escalonada reducida, ¿sí? Haciendo las mismas operaciones, multiplicarle por un término y obviamente por un factor de tal manera que me elimine los elementos, ¿no es cierto? Identificar los unos principales y hacer que todos sus elementos debajo que están fuera de ese valor o de esa posición valgan cero,
Por ejemplo, aquí tenemos este 1 y lo que hacemos es que sus valores valgan 0. ¿Sí? Y así vamos nosotros haciendo todo el procedimiento cuando aplicábamos Gauss-Jordan, ¿no es cierto? Luego vamos al siguiente, le tenemos que llevar a un 1 principal y lo que tenemos que hacer a continuación es de que este elemento inferior y el superior se hagan 0, como tenemos acá, y nuevamente cuando lleguemos al último término en este ejercicio, claro está, nuevamente llevarle a un 1 principal y nuevamente aplicar exactamente las mismas condiciones, hacer que todos estos elementos se hagan 0. De tal manera, lo que decíamos hace un momento, yo le transformo esta matriz M en una matriz diagonal y en realidad es una matriz identidad, ¿sí? Pero ojo, como nosotros fuimos haciendo los ejercicios o los desarrollos en toda la fila, se puede evidenciar aquí en el desarrollo que la matriz que estaba colocada a mano derecha, que empezó siendo la matriz identidad, en el desarrollo se transformó en un conjunto de valores. Y este resultado es el que se llama la matriz inversa de M. Ese es el método y el procedimiento, como digo, nada diferente de lo visto anteriormente o de lo aplicado anteriormente, con la única consideración de que la matriz aumentada es la matriz identidad, nada más. Es lo nuevo. Y obviamente lo que acabo de mencionar, la idea es de que también se podría entender de esta manera, ¿no? Hay muchas interpretaciones que yo le podría dar. Si ustedes ven la matriz identidad que está aumentada, y al final del resultado, yo le paso al lado izquierdo de esta matriz inicial, grande, de esta matriz de 2, en este caso sería de 3 por 6. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. No sé si la metodología se observa, se ve, insisto, en cuanto a un procedimiento nuevo que estemos implementando, no lo hay. Profe, buenos días. Dígame. Una preguntita. Ahí usted dijo que la matriz identidad le paso a ahí donde está señalado con rojo. Ya, o sea, se entendería así, que en todo este procedimiento matemático que yo voy haciendo paso por paso, yo podría entender que esta matriz identidad la trasladé a la posición de la matriz M original. Pero obviamente, sobre todo eso hay todas estas operaciones matemáticas, que es el método de Gauss-Jordan. Ya. ¿Sí? ¿Se aprecia? Profe, primero hacemos el método gaussiano y después No, el aquí Gauss-Jordan. no hay, aquí no hay método gaussiano, aquí directamente Gauss-Jordan. O sea, aquí yo no aplico el método gaussiano, aquí es Gauss-Jordan porque lo que tengo que hacer es una matriz, debo de obtener una matriz. Identidad. Un ratito, perdón, un ratito. Ya. Entonces, aquí se aplica directamente el método de Gauss-Jordan, es decir, obtener una matriz diagonal reducida. O sea, aquí sí tengo que llegar a establecer estos valores de 1, 1, 1, ¿sí? En la diagonal principal y todos los elementos ceros. O sea, sí o sí. Aquí no es que le hago la eliminación gaussiana y luego aquí aparecen otros valores. No, yo tengo que llevar justamente esta forma. Lo que decía hace un momento, se entendería que la matriz M, dentro del desarrollo matemático, le llevo a una matriz identidad. ¿Sí? Ingeniero, buenos días, una consulta. No sé si entendí muy bien, pero a ver, el método de Gauss-Jordan lo voy haciendo conjuntamente con la matriz M y la matriz identidad para llegar al Correcto. resultado final. Lo que yo debo de capturar es que mi nueva matriz con la matriz aumentada es esta. ¿Sí? En esencia, o sea, por un momento, esta rayita frecuentemente se coloca solamente para diferenciar entre la matriz M y la identidad. Nada más. Ya, muchas gracias, ¿Sí? ingeniero. Y obviamente todas las operaciones son en filas, ojo, ¿no? Es en fila completa, o sea, todo lo que yo le multiplico, si le multiplico a -2, le multiplico a toda la fila. Mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Está claro y el procedimiento? Sí, muchas gracias, ya lo Ya, entendí. listo. Muchas gracias. Buenísimo. Bien, aquí les voy a dejar unos ejercicios para que vayan un poco practicando, ¿no es cierto? En cuanto a
al método directo y obviamente la aplicación del método de Gauss-Jordan, ¿sí? Es de Gauss-Jordan, no vayan a confundir, no es la gaussiana, ¿sí? Para que puedan desarrollarse esos procedimientos. Igualmente aquí tenemos algunos ejercicios, ciertas demostraciones que luego les vamos a ver ciertas propiedades. Bien, justamente lo que mencionaba, las propiedades de la inversa de una matriz, cuáles son y cómo nosotros debemos de entenderlas. Aquí tenemos esta primera propiedad, que sería un caso muy particular de la propiedad conmutativa, como podemos observar. Recuerden que habíamos mencionado nosotros que en el producto la propiedad conmutativa no es general, o sea, no podemos decir que se cumple para un caso sí, para otro caso no. Por lo tanto, decíamos que el producto matricial no se cumple. Sin embargo, reitero, este es un caso muy particular en el que se establece que la inversa de A por A es igual a A por la inversa de A y a su vez cualquiera de estos dos resultados me da la matriz identidad. Sí, esta vendría a ser un tipo de operación, por ejemplo, para verificar mi resultado. Sería una manera de decir, muy bien, en el ejercicio anterior, por ejemplo, en el que estamos aquí desarrollando. Yo si quiero verificar que esta es una matriz inversa, lo que debería de aplicar es justamente esa propiedad, es decir, M pues inversa, y si su resultado me da la identidad, quiere decir que es correcto el desarrollo, que he obtenido efectivamente su inversa. Porque en el caso de que no se dé esa situación, eso implica que por allí en algún cálculo del procedimiento, en algún cálculo de esta parte, cometí algún error, ¿sí? Numérico. Generalmente esa es la causa, ¿sí? Cuando aplico método de Gauss-Jordan, ¿sí? Bien. Otras propiedades bien importantes y lógica. La inversa de la inversa, obviamente me tiene que dar la matriz original, ¿no es cierto? Ese es característico. La propiedad de... recuerden que debemos de diferenciar con la propiedad de la transpuesta, para que no se confunda. Recuerden cuando habíamos visto la propiedad de la transpuesta decía lo siguiente, por eso no se confundirán, porque a veces cometen ese error. La propiedad de la transpuesta era esto. Y ahí habíamos mencionado que en el caso de la transpuesta, la constante K sale de la operación. Y solamente obtengo la transpuesta de la matriz. Pero acá es diferente. Aquí, cuando yo aplico la inversa del producto de una constante por una matriz, aquí esa constante sale, pero sale como una división. 1 sobre K, la inversa de A, ¿sí? Tendrán presente eso en los desarrollos y no se confundan con esta propiedad. En el caso de obtener la inversa de una transpuesta, ¿sí? Aquí me permite poder desarrollar el ejercicio de dos maneras. Yo primero hallo la transpuesta y luego su inversa, o primero hallo la inversa de A y a esa inversa le saco su transpuesta. Es decir, aquí se podría cumplir esta condición. ¿Sí? Son propiedades en las que yo me puedo mover, recuerden, en los dos sentidos. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que las propiedades son en los dos sentidos. Ojo, si es verdad, hay un ejercicio que pide una demostración. Aquí es bien importante esta propiedad B. Cuando yo tengo un producto entre sus matrices y su resultado me da una nueva matriz, yo puedo sacar su inversa. Pero al mismo tiempo, yo podría aplicar aquí esta propiedad. Si ven aquí, ¿qué es lo que sucede con el producto? Aquí el producto se invierte, pero... Ojo, aquí no es propiedad conmutativa, mucho cuidado. Aquí saco la inversa de B y le multiplico por la inversa de A. Hay que tener presente que cuando hablamos de la inversa de una matriz, su resultado en esencia es una nueva matriz. Es una nueva matriz que es lo que en realidad yo encuentro. Nuevamente vuelvo al ejercicio. Si ven, esta es mi matriz original, esta es su inversa y en esencia esta es una nueva matriz que se caracteriza de ¿qué? Que cuando multiplico M por su inversa, el resultado va a ser la matriz de identidad. Son características o propiedades que se van presentando. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda?
Profe, la inversa con la transpuesta, perdón, ¿no es lo mismo o sí? No, no es lo mismo, nada que ver, lo uno nada tiene que ver. Recuerde que la transpuesta es un cambio de filas por columnas o un cambio de columnas por filas. La inversa es un proceso matemático, ¿no es cierto? Muy diferente. Y aquí está, y aquí es evidente. Dígame, este M con el de acá, ¿podríamos decir que es la transpuesta? No, porque si yo saco la transpuesta de M, ¿sí? Por ejemplo, saquemos la transpuesta de M. ¿Cuál sería la transpuesta de M? Si me ayuda. Sería ¿Cuál 1, sería la transpuesta de M? sería Uno, A uno, sub uno. 11, 1, 1, como 11. A ¿Dónde sub está 11? 12, 0, A sub 13, 2, menos Menos 1, Menos 1, 1, 2, 3. 1, 1, menos menos 1 y 1, 0. 0. ¿Es la matriz inversa? No. No, no es cierto. No. No. Ahora, lo que yo sí podría aquí argumentar es que quien no dice que en algún ejercicio muy particular, ¿sí? En un ejercicio muy particular, puede que resulte que la inversa sea igual a la transpuesta, pero es un caso muy particular, o sea, ya depende de cómo se han condicionado los resultados, etcétera. O sea, no quita que en algún caso se pueda dar eso. Ojo, eso hago la aclaración. ¿Sí? Estamos, pero ya va a ser las características del ejercicio. ¿Sí? Pero en esencia, la transpuesta de una matriz M no es inversa, no es la inversa, que se diferencie ese concepto. Vale la pena la aclaración. Estamos. Algo bien importante que nosotros podemos entrever entre las características que se pueden presentar en una matriz, ¿sí? No necesariamente toda matriz tiene una inversa. Eso también es bien importante y relevante tener presente, ¿sí? No todas las matrices tienen inversas. Y una característica en la cual yo puedo dar cuenta de que no va a suceder eso es cuando yo en una matriz tengo una fila o columna completa de ceros. Cuando yo veo una matriz y identifico que una fila o una columna está completa de ceros, automáticamente lo que yo digo es esta matriz no tiene inversa, no es invertible. ¿Sí? Entonces es bien importante tener presente eso porque yo no voy a hacer un desarrollo matemático con lo que acabo de mencionar. O sea, digo, la segunda fila está llena de ceros, o sea, no tiene sentido hacer todo este desarrollo matemático. Automáticamente, por definición, yo argumentaría, esta matriz no tiene inversa, así de simple. Estamos entonces, tengan mucho cuidado en el momento de aplicar estas reglas o querer hallar, por ejemplo, la inversa. Entonces, observar la matriz, ver si cumple esas condiciones y obviamente el resultado es una línea nada más, ¿sí? Preguntas, dudas tal vez. ¿Queda claro esos conceptos? Como digo, les pongo en énfasis justamente para que sepan ustedes identificar de entrada un problema, ¿sí? Y no estar haciendo operaciones o perdiendo el tiempo realizando operaciones en donde el resultado es por definición, ¿sí? Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda tal vez? Algo que antes de avanzar. Licenciado, Dígame, Martín. disculpe, ¿puede repetir la D? La D, ya, Sí. habíamos mencionado que la D, ¿no es cierto? Me dice lo que está entre paréntesis, yo debería de entender que es una constante que multiplica a una matriz, ¿no es cierto? Pero yo decía hace un momento, cuidado, vayamos a confundir con la propiedad de la transpuesta. Recuerden que en la transpuesta también teníamos una propiedad que decía, multiplique una constante y saque su transpuesta. Pero decíamos, cuando aplicaba aquí la propiedad, la constante quedaba fuera. Y en realidad lo que yo sacaba era la transpuesta de A. A diferencia de esta propiedad, lo que estamos indicando es que la constante sale, pero sale como 1 sobre K. ¿De qué? De la inversa de la matriz A. Eso nada más, Martín. Ya, licenciado, gracias. Sí, no se confundirán eso. Por eso digo, hago énfasis en algunas cosas para que
les quede claro y pongan mucha atención en eso. ¿Sí? Bien, otro tema interesante y que puede ser de mucha relevancia en el desarrollo de ciertos ejercicios es el concepto de las matrices particionadas. Bien, el concepto de matrices particionadas en esencia es como hacer subconjuntos de una matriz A. ¿Sí? ¿De qué manera? Trazando rectas horizontales y verticales, es decir, dividir la cantidad de elementos. Nosotros podemos observar en este ejemplo que está allí en la pantalla, hablamos de una matriz A. Esta es la matriz A. Y lo que hago a continuación, esto puede ser hecho de diferentes maneras, ojo. La partición, trazos rectas horizontales y rectas verticales. Y si yo observo un poquito, olvidándome de los elementos que están aquí, ¿en cuántas partes dividí esta matriz? 6. En 6, correcto, en 6, ¿no es cierto? Y yo podría entender que dividí, ojo, pongan atención en lo que voy a decir, en 2 filas, 1 y 2, y en 3 columnas. ¿Sí ven? Eso es lo que acabo yo de hacer con esta partición, que puede ser de diferentes maneras, ojo. Este es un caso muy, solamente para ir explicando el concepto de la partición. Y obviamente, lo que mencioné hace un momento, lo que yo he generado son 6 subconjuntos. Tengo un subconjunto compuesto de estos elementos, otro subconjunto compuesto de estos 6 elementos, un subconjunto compuesto de estos 3, aquí de 2, acá de 4 y acá de 2. ¿Sí? ¿Cuál es la notación matemática que voy a utilizar en este concepto de matrices particionadas? Ojo, en esta parte de matrices particionadas, porque adelante vamos a utilizar una notación similar, pero bajo otra definición. Aquí está justamente hecho esa parte. Por eso dije, ¿en cuántas filas separé, hice la partición? En 2 y en 3 columnas. Si ustedes observan, yo aquí generé un subconjunto A11, un subconjunto 1,3, 1,2, perdón, y un subconjunto 1,3, un subconjunto 2,1, 2,2 y 2,3. Eso es lo que me está representando acá. Permítanme un ratito, le voy a colocar aquí para que se pueda entender. Este vendría a ser el subconjunto 1,1, hace referencia a esta fila y hace referencia a esta columna. Acá es el elemento A12, esta fila y a esta segunda columna, proceso debido a la partición. Y acá tenemos el A13, esta fila y que le corresponde a esta columna. Ojo de la partición. Este es el elemento 2,1, segunda fila, primera columna, el A22, segunda fila, segunda columna, y el A23, segunda fila, tercera columna. ¿Estamos? Es lo que está representado. Y a continuación, lo que tenemos aquí descrito es cuáles son los elementos que le corresponden a esta submatriz A11, a la submatriz A12, a la submatriz 1,3, 2,1, 2,2 y A2,3. Ahí están los elementos que están conformados. Lo que habíamos mencionado, la partición puede ser realizada de diversas maneras. Muchas de las veces se pueden acomodar a mi conveniencia, sobre todo cuando yo quiero desarrollar ciertas operaciones. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la importancia de las particiones? Justamente, ¿qué sentido tienen? Porque claro está, hago los subconjuntos y bueno, ¿cuál es el beneficio de tener estas particiones? Habíamos mencionado que un arreglo matricial, ¿no es cierto?, es un arreglo bidimensional sobre un plano, en donde yo voy localizando toda la información, ¿sí? Y creo que en algún momento habíamos mencionado, por ejemplo, tengo los días del mes, 30 días, y tengo las horas del día. Entonces habíamos mencionado que si hago ese arreglo bidimensional, yo puedo tener una matriz compuesta de 720 elementos, ¿no es cierto? 30 por 240 por 24, perdón, 720 elementos. Y hagamos cuenta de que la información que yo voy capturando
voy a poner de esta manera, es la velocidad del viento, ¿sí? Es decir, a cada hora yo mido la velocidad del viento de cada día, pero vamos a ser un poquito bien exagerados. Hagamos cuenta que hay horas del día en que no hay viento, o sea, no se puede medir la velocidad del viento, por lo tanto, yo tengo que poner ¿qué valor? Pero, Cero, ¿no es cierto? Cero. O sea, ahí mi medida va a ser cero, no hay velocidad del viento. Entonces, puede ser que en este tipo de ejemplo que acabo de mencionar, por favor, quiero que lo visualicen, puede haber información que efectivamente no me da ningún dato, o más bien el dato es cero, ¿sí? Entonces, la partición muchas de las veces permite justamente hacer subconjuntos en donde todos sus elementos valgan cero, porque yo luego puedo hacer operaciones como las que hemos desarrollado. Por ejemplo, puedo hacer operaciones entre matrices particionadas como lo es la suma, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir muy bien, esta información está particionada que no es relevante y que todos son ceros, yo los puedo dejar encasillados en una submatriz, de tal manera que yo después no tengo que hacer todo el cálculo numérico. ¿Estamos? Porque después sumo 0 más 0, sé que es 0, entonces no tiene sentido perder tiempo en ese sentido. ¿Estamos? Obviamente se deben de dar ciertas características dentro de las operaciones de sumas entre matrices particionadas. Entre ellas es las mismas reglas algebraicas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí yo tengo una matriz A y una matriz B que están particionadas. Nosotros podemos observar, este es el subconjunto A11, A12, 21, 22, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si ustedes observan, se debe de cumplir la misma regla que teníamos entre la suma de matrices, que la cantidad de elementos tiene que ser igual. Acá, ¿cuál debería ser la definición? La cantidad de conjuntos, gracias, o submatrices, tanto en fila como en columna, deben de ser iguales, ¿sí? Si esta es una matriz que está particionada en cuatro conjuntos de 2 por 2, al igual que acá, esta también debe ser de 2 por 2, de la misma manera. Estamos para que se cumpla la regla. Y lo que yo había mencionado, ¿no es cierto? La operación de la suma se va haciendo elemento por elemento. Adicionalmente, recuerden que yo tengo que esta es la submatriz 1, 1, ¿no es cierto? Y esta es la matriz B1, 1. La suma era elemento a elemento, más o menos en la definición de las matrices. Aquí debería ser de igual manera. Subconjunto 1, 1, subconjunto 1, 1. Pero adicionalmente, estas submatrices, ¿qué deben de cumplir? Ahora sí, ¿qué deben de cumplir? Ser cuadrados. No, no cuadradas, porque no necesariamente una partición es cuadrada, como vimos en la representación. ¿Sí ven? No, las matrices no necesariamente son cuadradas. Pero ¿qué deberían de cumplir entre las matrices? Ojo, esta submatriz tiene una dimensión. Es decir, esta es la matriz 1, 1, que tendrá una dimensión n por m. Y esta es una matriz 1, 1, que para poder hacer la suma, ¿cuál debería ser la dimensión? La misma. ¿No es cierto? N por m. ¿Estamos? Ojo, no nos confundamos. Esto hace referencia a la partición y obviamente estas submatrices tienen una orden o una dimensión que ya hace referencia a la cantidad de elementos. ¿Estamos? Entonces eso también debería de cumplirse dentro de la operación. Y lo que yo decía hace un momento, yo digo, voy a poner este caso. Esta es una matriz nula. Esta también es una matriz nula. Y decimos, esta también es una matriz nula y esta es una matriz nula. ¿Sí? Yo ya no tengo que hacer toda la operación matemática. Entonces, lo único que haría yo sería la suma A11 más B11 y B22, A22 más B22, que digo, son únicamente las submatrices que sí tienen valores numéricos. ¿Estamos? Entonces, ya no tengo que hacer toda la matriz A ni toda la matriz B, hacer la operación, porque por ahí me va a dar el resultado 0 más 0, entonces eso quita tiempo, es una cuestión también del desarrollo como tal, optimizar el tiempo del desarrollo. ¿Sí? Es como digo, dentro de las aplicaciones tiene ese contexto que yo tengo que aplicar, ¿sí? ¿Cómo lo utilizaría? Sobre todo este concepto de matrices particionadas
se puede dar justamente en lo que acabo de mencionar, en matrices donde yo tengo mucha información que no es relevante. O sea, voy a poner el caso, que es 0. ¿Sí? Entonces yo digo, muy bien, estos valores no me afectan o no me dan ningún dato. Entonces, ¿para qué voy a estar aplicando dentro de la operación de la suma? De igual manera, como hemos visto en los casos anteriores, también puedo multiplicar. Perdón, un ratito, aquí voy a arreglar porque... a ver, regálame un segundito, quiero arreglar aquí una letra que no me gusta. ¿Sí? A ver, solo un ratito, porque si no... A ver, les voy a colocar acá nuevamente. Ok, ya, aquí está. Ya, el producto de una matriz por un escalar, ¿no es cierto? De igual manera se puede aplicar de la misma forma, o sea, poniendo el mismo ejemplo. ¿Sí? Aquí entenderíamos lo mismo, que a alfa le tengo que multiplicar a cada una de las submatrices de A. Pero y vuelvo a reiterar, como en el caso anterior, estoy suponiendo que la matriz A 1, 2 y la matriz 2, 1, perdón, son matrices nulas, conformadas únicamente por ceros. Entonces, es evidente que este resultado también va a ser una matriz nula. Entonces, no tengo que hacer todo el desarrollo matemático, solamente le multiplico las matrices en donde yo considero que son datos que van a ser modificados por esta operación algebraica. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Licenciado, Dígame, Martín. entonces quedaría lo mismo, ya no tendríamos que resolver. No es que queda lo mismo. Lo que yo estoy mencionando es que si esta es una matriz nula, yo sé que al multiplicar por una alfa sigue siendo una matriz nula. Pero ojo, A1, 1 tiene elementos. Entonces, obviamente, solamente hago este desarrollo matemático de aquí y el de acá. Estoy poniendo un ejemplo aquí, suponiendo, Ay, ¿sí? Que la matriz A1, 2 y la matriz 2, 1, yo en el momento que hice la partición, le hice la partición de tal manera que está conformada solamente por cero. Son dos matrices nulas en esencia. Entonces, no tiene sentido de decir voy a multiplicar alfa por cero, pero yo ya sé que es cero. Entonces, solamente le hago las operaciones que corresponden. ¿Sí? ya, licenciado, gracias. Ya. El producto de matrices, de igual manera, muy similar a las reglas que nosotros conocemos. ¿Estamos? Obviamente yo tengo que hacer el desarrollo matemático, lo que habíamos mencionado. La matriz A está conformada por un conjunto de submatrices, ¿no es cierto?, de un tamaño, filas y columnas. Se debe de cumplir. ¿Sí? Pero luego, cuando yo hago ya el producto, por ejemplo, en este caso, aquí me queda expresado, si hago este producto, ¿no es cierto? Sabemos que yo tengo que tomar esta fila y multiplicar elemento a elemento con esta columna, me quedaría esa relación A11 por B11 más A12 por B21, ¿no es cierto? Este es el concepto general del producto de matrices. Pero recuerde que esto es submatriz, esto es submatriz y submatriz. ¿Qué se debe de cumplir entre estas dos submatrices? Ya para el producto. ¿Qué debe de cumplirse? N por M. La misma dimensión. No. El mismo número de columnas sea igual al mismo número de filas. Correcto. Ojo, estas dos son submatrices. Que este número de columnas sea igual al número de filas de la otra matriz. Y acá también debe de cumplirse exactamente la misma consideración, porque aquí hay una suma. Es decir, debe de cumplirse tanto acá. Perdón, aquí no necesariamente va a ser P, perdón. A ver, un ratito le voy a borrar. Aquí podríamos hablar que es M por Q, M por Q. Porque al final,
este producto, ¿cuál es el tamaño de esta matriz? En base a las relaciones que yo tengo. M por N. ¿No es cierto? Y la de acá, Igual M por N. M por N, ¿sí? Entonces ahí sí ya podría ser la operación de la suma. Pero ojo, esta dimensión de A11 no tiene que ser igual a A12 y tampoco la dimensión de B11 no tiene que ser igual a las dimensiones de B21. Eso quería un poquito aclarar. Si ven aquí, aquí podría ser M por P y P por N para que cumpla la regla del producto. Acá puede ser M por Q y Q por N. Obviamente cumple la condición, pero es evidente que entre estas no hay ninguna relación. Ah, eso sí, pero ¿qué sí tiene que cumplirse? Que el resultado del producto de esta matriz sí me tiene que dar el mismo tamaño del producto del resultado de este producto de acá. Porque aquí está en juego la operación de la suma. Y en la operación de la suma, las matrices deben de tener el mismo tamaño para poder hacer la suma elemento a elemento, ¿sí? Entonces, consideraciones a tener presente en el momento de hacer la partición. ¿Estamos? A ver, aquí tenemos un ejercicio. Estamos, dice, tengo la matriz A y tengo la matriz B. Bien. Si ustedes observan, la matriz A, ¿de qué tamaño es? En función de los elementos. De 3 por 5. De 3 por 5, ¿no es cierto? Esta es la matriz en función de los elementos. Y la matriz B. 5 por 2. Bien. Vamos. Es evidente que el producto de 3 por 5 por la matriz de 5 por 3 se lo puede realizar. Y al final yo voy a tener una matriz resultante de ¿cuántos elementos? ¿No es la B, profe, 5 por 2? Ah, perdón, 5 por 2, gracias. Y la matriz resultante, ¿de qué tamaño va a ser? 3 De por 2. 3 por 2. Esta información nosotros la conocemos. Ahora, en el momento que hago la partición, como está aquí planteada, si ustedes observan, ¿no es cierto? Aquí yo he agrupado una matriz nula y acá también tengo otra matriz nula. Ahora, esta matriz A en función de las submatrices, ¿de qué tamaño es? 2 por 3. De 2 por 3. de 2 por 3 en función de las submatrices, ojo. En tanto que esta matriz B, como ustedes también pueden observar, ¿cuál es en función de los subconjuntos? ¿Qué tipo de matriz es? 3 3 por 1. por 1. 3 por 1. 3 por 1, ¿no es cierto? Y es evidente lo que hemos mencionado inicialmente. Esto de aquí se debería de ser igual para que se pueda realizar el producto. Es algo que yo debería de construir la forma de la partición de las matrices. Ahora, si ustedes observan, aquí estoy multiplicando A por B bajo el condicionante de sus matrices. Y era evidente que yo voy a tener una matriz resultante compuesta de ¿cuántas submatrices aquí? 3 por 3. No, 2 por 2 3. por 1. De 2 por 1. 2 por 1, correctísimo, ¿no es cierto? Porque es el 2 y el 1. Aquí voy a tener una matriz conformada de dos submatrices, es decir, ojo, esta matriz tendría que ser escrita de esta manera. C11 y C21. Eso es lo que me está indicando. Ojo, estas son submatrices. Mucho cuidado con eso. Y claro, alguien dice acá, pero acá me decía 3 por 2. Acá es el resultado de la cantidad de elementos. ¿Sí? Esta es submatrices. Y ya van a ver que todo luego va a calzar con esto de acá. ¿Sí? Es decir, acá yo voy a tener ¿cuántos elementos en total en esta matriz? En la matriz resultante C. 6, correcto. Acá, ojo, yo tengo dos submatrices. Y cada submatriz va a tener una cantidad de elementos. Hagamos el producto, tal cual como sabemos la regla. Entonces sabemos que es A11, B1, perdón, voy a volverme acá atrás. Voy a hacer a ver, le voy a colocar aquí cómo sería el producto de las matrices para que se aprecie. Sería A11, A12, A13. Aquí tenemos el A21, el A22, el A23, para que se vea de dónde salen las relaciones. Eso quiero que le vean, ¿sí? Y aquí voy a tener la matriz, sería B11, B12 y perdón, aquí es 21.
Aquí es la matriz B, la submatriz B21, la posición B21. ¿No es cierto? Aquí es 2,1 y aquí es 3,1. Si hago el producto entre matrices, recuerden cómo era. Estoy aplicando lo mismo. Tomo esta fila y le multiplico por esta columna. Entonces, el primer elemento de aquí arriba es A11 por B11 más A12 por B21 más A13 por B31, lo que está escrito aquí. Y este segundo elemento de acá es tomando la segunda fila con la misma columna A21 B11, A22 B21, A23 B31, lo que está descrito acá. Y obviamente a continuación lo que hago es los productos parciales entre sus matrices, ¿sí? ¿Cuáles eran los elementos de la matriz 1, 1? Los elementos de la matriz 1, 1 es 1,2. Aquí están los elementos de la matriz 1, 1. ¿Cuáles son los elementos de la matriz, de la submatriz B1, 1? Los elementos de la matriz submatriz 1, 1 es 1, 2. ¿Sí ven? Aquí está este producto. Esta es una matriz de ¿cuánto? De 2 por 1. Y esta es una matriz de 1 por 2. ¿Cuál es la matriz resultante? 2 por 2 2. por 2. 2 por 2, correcto. Entonces, usted me da como resultado una matriz de 2 por 2. Y lo mismo hacemos en los otros pasos. Y si ustedes observan, esto de aquí, que vendría a ser este resultado, me da una matriz de 2 por 2. Aquí podemos aplicar directamente la propiedad. Toda matriz multiplicada por su nula me da la nula. O sea, no tengo que hacer ninguna operación. Eso ya está establecido en las propiedades. Por lo tanto, esta operación no tendría que hacer yo término a término ni nada. Esto es por definición. El A13 podemos observar que también es una matriz de 2 por 2 y lo que había mencionado hace un momento, ¿sí? Podemos ver que toda esta operación de aquí, de la que estoy rayando, está sumando matrices de la misma dimensión, de 2 por 2. Y el momento que hago ya toda esta operación, esta es la submatriz. Esta es la submatriz C11, que habíamos puesto anteriormente. Lo mismo hago en la segunda línea. Como podemos observar, aquí estarían definidos los elementos, los resultados. Y nuevamente podemos entrever aquí lo siguiente. Sus resultados es 1 por 2. Aquí es 1 por 2 y 1 por 2 en todos los casos. Y en el momento que hago el desarrollo, esta es mi matriz C21. ¿Estamos? Por lo tanto, este vendría a ser el resultado matricial, ¿no es cierto?, de hacer esta operación mediante particiones. Yo les invitaría más bien a que ustedes aquí vean o hagan el producto normal, el que habíamos visto, ¿sí? Es decir, olvidémonos por un momento de la partición y hagamos el producto. Y van a darse cuenta que se me hacen términos muy largos y comienzo a hacer operaciones tal vez de valores que no son incidentes en el resultado, como multiplicarle por C. Estamos entonces, por eso digo, la suerte de la partición es tratar de evitar cierto conjunto de operaciones, facilitar el desarrollo numérico, bajo esta idea de particionar y lo que había yo mencionado. O sea, yo voy identificando matrices nulas, como tenemos en este caso, como tenemos en el caso de acá, y automáticamente yo sé que es igual el resultado. No tengo que hacer la metodología del producto, ¿sí? Porque yo ya sé a qué me va a dar el resultado. Entonces, yo digo, como esta es matriz nula, que me cumpla, lo que sí me debe de cumplir son las dimensiones para la operación, automáticamente sé que es 0. Esta es matriz nula, me cumple las condiciones de las dimensiones entre estas dos matrices y yo ya sé que es la matriz nula. No tengo que hacer ningún desarrollo numérico porque al final voy a obtener ese resultado. ¿Sí? ¿Se aprecia o no se aprecia? ¿Preguntas? ¿Ahí de dónde sale ese -7? Este -7 Sí, es... Profe, está mal, sería solo 3. claro. A ver, déjenme ver. Un poquito lo voy a borrar. Que le estoy viendo y... Ya, ustedes me dicen, sería 4, 0, menos 3. Si tienen, a ver, no, el -7, 4, si estoy sumando este,
más este y este de acá. Efectivamente, es 3 sería positivo. Sí, 3 está bien, sí, la corrección es 3. Vamos ya a ver. los demás está 2, bien. 0 y 6, 8. 1, 0 y 3, 4. 2, 0 y menos, sí, es 3 aquí. Sí, ahora la corrección es 3. Y como les dije hace un momento, hagan la evaluación del producto normal, sin las particiones. Y verificamos si sale 3 allí, nada más. Pero debería salir 3. Si es que no hay error. 0. Déjenme ver. 0. Me parece que está mal este resultado más bien. Este creo que es el equivocado. Porque 3 por 0 y 4 más 2, aquí es menos 8. Acá está el error, no está acá arriba. Ahí sí sale menos 7. Me parece que el error está aquí, en hacer este producto. 3 por, vamos a ver, tengo que multiplicarle este y este. ¿Estoy bien así o no? Sí, aquí tendría que multiplicar. 3 por 1 menos 3. 4 por 2, 8. A ver, déjenme ver, ¿estoy bien o estoy mal? Aquí ya me chumé yo mismo. Sería este elemento por el de acá. Sí, para encontrar este término. Me parece, hagan la verificación con el otro método. Me parece que este es el equivocado. 3 por 1 menos 3. 4 por 2, 8. Es que no da menos 1. Eso le doy. Me parece que el error está acá. Ni 8, da 5. Da 5, ¿no es cierto? Aquí me da 5 positivo, ¿estoy bien? ¿O no? No, es negativo. Es menos No, 11. Positivo. Es menos 11 porque los dos son menos 11. Ajá. Menos 11. Entonces aquí debe ser menos 11. Entonces ahí sí calza. Aquí da menos 7. Ay, ahí sí. Ahí sí, efectivamente. Menos 3 y menos 8, sí. Me da menos 11 es aquí, no es menos 1. So, evidentemente aquí me va a dar 4 menos 11 menos 7. Está bien, aquí es menos 11. El error está acá abajo. Ahí está bien. Ya. Por eso digo, verifíquenle con el producto normal, multiplicando la matriz A por la matriz B sin considerar partición. Bien. Una tarea que deben de ustedes de desarrollar y buscar en la literatura, ¿no es cierto? De igual forma, yo también puedo aplicar el concepto de la inversa de una matriz particionada, ¿sí? Y justamente es algo que les va a pedir que averigüen, investiguen, vean algún ejercicio, porque de antemano ya les anticipo, esto podría ser pregunta de una prueba o de un examen. ¿Estamos? Verán que les estoy avisando. Ya es algo que posiblemente les evalúe, ¿sí? Entonces, en la literatura pueden ustedes encontrar en el internet cómo se obtiene la inversa de una matriz. Claro está de que también cuál es el procedimiento, etcétera, etcétera. Y eso hay bastante, pueden encontrar ustedes bastante información. Déjenme ver. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? Ahí donde está la A, bueno, la matriz A, dice inversa de una matriz particionada. ¿Ahí esta matriz ya está particionada o entendemos que está No, así? está particionada. Se entendería que esta matriz ya está particionada. Perdón. Lo que estamos entendiendo es que esta matriz... Gracias. Perdón. Lo que estamos ya colocando aquí es que esta matriz está particionada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mecánica para encontrar esta matriz particionada? Por ejemplo, aquí estaríamos entendiendo que la matriz A, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño de la matriz A en función de las submatrices? ¿Cuál es la dimensión? 2 por 2. De 2 por 2. ¿Y qué característica está cumpliendo esa matriz en función de las matrices particionadas? ¿Qué característica? ¿Qué tipo de matriz es? Cuadrada. Exactamente. Más o menos, si ven que en esa misma dinámica se van aplicando ciertas características. Ahora, claro está, corresponde ver cómo deben de estar dispuestas A1,1, A1,2, A2,1 y A2,2, ¿sí? Para sacar las inversas. Porque, ojo,
La inversa de una matriz, ojo, la inversa de una matriz relaciona a todos los elementos, ¿sí? Están relacionados con todos los elementos. ¿Estamos? Porque alguien va a decir, ah, profe, pues facilito. A1, también tiene que ser una matriz cuadrada. Voy a poner ese caso. Y claro está, entonces saco solamente la inversa de esto. Digo la inversa de esto. Y esto digo que es B1. Mucho cuidado. No estén así, porque vuelvo a reiterar, todos los elementos de la matriz A en la inversa están relacionados con todos los elementos de la matriz resultante. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta parte es lo que debemos de analizar y ver cómo se obtiene. ¿Sí? Tendrán mucho cuidado. Pongo mi nomás. ¿Estamos? Bien, preguntas. ¿Alguna duda? Antes de olvidarme, ¿sí? Bien, ya tuvimos la primera semana de clases y un poquito ya tenemos que comenzar a buscar información. ¿En qué sentido? Si es verdad, nosotros vamos dando los contenidos, yo les voy poniendo algunos tipos de ejercicios, pero ya es momento en que ustedes comiencen en base a la bibliografía, en base al internet, buscando y obviamente planificando su tiempo, comiencen a desarrollar ejercicios. No se queden con los ejercicios que yo pongo aquí en las presentaciones, ¿sí? De tal manera de que si alguien encontró un ejercicio en algún texto, en algún documento, y lo quiso hacer y por ahí encontró algún inconveniente, sería interesante que lo traiga acá a la clase y obviamente entre todos ver qué se puede hacer o cómo podemos desarrollar, ¿sí? Entonces es una contraparte de ustedes. Les voy a pedir de favor que eso ya comiencen a hacer sus propios ejercicios, a organizar su tiempo, estudiar entre ustedes mismos vía online, porque es la manera, pero mucho cuidado. Los ejercicios que están aquí no son los únicos que ustedes tienen que desarrollar, ¿sí? Porque alguien va a decir, sí, el profe puso ahí 4 y con esos me quedo quieto y no pasa nada. Tienen que comenzar ustedes ahora a buscar problemas, desarrollar, hay mucha bibliografía. En el internet hay bastante, hay hasta en el YouTube yo he visto que hay bastantes ejercicios que pueden ustedes chequear, revisar, y en el caso de que no entiendan, muy bien, tráiganlo acá y compartimos entre todos y vamos de alguna manera poniendo las pautas para el desarrollo de cada ejercicio. ¿Estamos? Porfa, no se olvidarán. Les hago esta aclaración porque, claro, van a decir, solamente me subió 2 ejercicios de este temita y con eso ya estoy solucionado mi estudio. No. De hecho, ustedes tienen que revisar mucha bibliografía, ¿sí? Tendrán cuidado con eso. No se confiarán de que la PPT ahí está todo y yo estudio de la PPT. Tampoco ese es un craso error que frecuentemente cometen. Creen que mi material que yo les doy, ahí está toda la materia. Aquí está toda la materia condensada. Está simplificada, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Listo, preguntas antes de avanzar. Perdón, a ver, ¿alguien me hace alguna consulta? No hay problema, Pamela, tranquila. Ya sabe, igual esto luego le subo al internet, ¿sí? Bien. Preguntas antes de avanzar con este tema también que es bastante importante dentro de lo que es la álgebra matricial y tiene ciertas connotaciones. Hay información que debemos nosotros analizar aquí y que nuevamente le vamos a utilizar el próximo semestre cuando se vea el concepto de optimización de funciones. Eso es ahí súper importante el entender el determinante y ciertos conceptos asociados al determinante. ¿Sí? Sí, ya le subí, Daniela, ayer está, bueno, le subí a la medianoche en realidad, pero ya está en la plataforma la clase de ayer. ¿Sí? Revisaránle de todas maneras y me avisa. Listo. Bien, ¿qué es el determinante? El determinante surge del análisis de la matriz. Es un proceso de una operación compuesta de sumas, o perdón, de multiplicaciones y sumas. El concepto de las multiplicaciones se tiene que desarrollar
bajo un proceso de permutaciones. Recuerden que la permutación se entiende que cuando yo tengo un conjunto o dos conjuntos o n conjuntos, yo tengo que hacer las posibles combinaciones tomando un elemento de cada conjunto. Tum, tum, tum. Y digo, muy bien, yo tengo todas estas posibles combinaciones. En esencia, a eso se refiere la operación del producto. Y todas estas posibles combinaciones, luego yo las sumo. ¿Sí? Por eso es que yo paso de un entorno matricial expresado por una matriz A y paso a un entorno conocido como los escalares, que aunque lo vamos a definir más adelante en el concepto de vectores, creo que es una definición que ustedes la deben haber visto en el colegio. En realidad nosotros en nuestra álgebra manejamos escalares, cantidades numéricas, ¿sí? Con las reglas de la suma, la multiplicación, etcétera, la división. Bien. Como había yo mencionado, el determinante tiene muchas aplicaciones. En el mismo hecho también, por ejemplo, de calcular, permitirme establecer una metodología para calcular o resolver un sistema de ecuaciones. Pero también lo que mencioné hace un momento, tiene ciertas interpretaciones en la propia álgebra matricial y en lo que había mencionado más adelante, que van a ver ustedes la optimización en funciones de varias variables. ¿Sí? Entonces tiene varias connotaciones, pero el procedimiento es de esta manera. Ahora, el determinante solamente se aplica o se calcula para matrices que se caracterizan de ser cuadradas. Ojo, recuerden que los procedimientos que nosotros vamos desarrollando ya se van de alguna manera encasillando bajo ciertas condicionantes. Esta es una. El determinante solamente se obtiene de matrices cuadradas. Y lo que había mencionado, lo que yo voy a hacer a continuación es hacer las posibles combinaciones, ¿no es cierto? Tomando un elemento de una fila o de cada fila, pero con una condición muy importante, que esta combinación no puede tener los mismos elementos de la columna. Y ya voy a explicar más o menos a qué se refiere. Obviamente, todas estas permutaciones o combinaciones que yo voy desarrollando, como vamos a ver en la metodología, está asociada también a un signo, que le acompaña un signo. A este producto le acompaña un signo. Obviamente, de acuerdo a la secuencia que se va estableciendo. Las aplicaciones, reiterando, para la resolución de sistemas de ecuaciones, una información muy importante del determinante es establecer si es que yo puedo o no puedo sacar la inversa de una matriz, muy relevante, sobre todo en los métodos numéricos. Establecer si un conjunto de vectores es linealmente independiente. Esto también me va a ayudar tal vez en lo que es la resolución de sistemas de ecuaciones, tiene importancia. Y obviamente en la optimización, en donde lo que más que el resultado numérico que yo obtengo del determinante, lo que me interesa es el signo, porque eso me da mucha información. Ya van, yo trato de que ustedes vayan quedándose con ciertos tips, porque el signo, cuando veamos el tema de la derivada de más adelante, van a ver qué importancia tienen ciertos valores que, aunque no me interesa la cantidad numérica, me interesa es el signo. ¿Sí? Es súper importante. Obviamente hay cierta complejidad en los determinantes. Hemos mencionado que el determinante se obtiene a partir de una matriz y obviamente cuando el orden de la matriz va creciendo, esta matriz cuadrada comienza a ser mucho más grande, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5, etcétera. El cálculo determinante puede ser complejo, ¿sí? Pero vamos a ver ciertas técnicas que a lo mejor son largas en su desarrollo, más no complejas como tal, ¿sí? Sin embargo, en la complejidad se podría entender más bien en que al ser un proceso muy largo, yo puedo cometer errores de cálculo numérico. Y en eso hay que tener mucho cuidado y prestar mucha atención cuando yo aplique esos desarrollos numéricos, ¿sí? Bien, ahora, lo que habíamos mencionado, una de las aplicaciones como estaban descritas anteriormente es determinar si es que una matriz puede ser invertible o no, o si puedo sacar la inversa de una matriz. Y una regla o una propiedad establece que cuando el determinante, como es un valor numérico, es igual a 0, ¿sí?
esta le da otra característica a este tipo de matriz. Ya hemos dicho que tiene que ser matriz cuadrada y esa característica se conoce como la singularidad. Como digo, ya vamos a ver más adelante el desarrollo del determinante, pero vamos dando estos conceptos, estas definiciones. Entonces, cuando yo evalúe o saque que el determinante es igual a 0, yo le digo, esta matriz es singular. Y dentro de la álgebra matricial, la singularidad implica que yo no podría encontrar la inversa de esa matriz. Entonces, no tiene sentido hacer un proceso de una inversa cuando ya el determinante, por eso decía, me da mucha información. Y esta es una de las primeras, ¿sí? Entonces, de hecho, en los métodos numéricos generalmente se hace un procedimiento previo antes de aplicar otra operación, como en el caso de aquí. Si yo quiero sacar una matriz, la inversa de una matriz de 10 por 10, entonces primero analizo el determinante y si el determinante me sale 0, ya no tiene sentido sacar la inversa. ¿Sí? Estamos porque eso puede ser un cálculo más que requiere más recursos informáticos, más procedimiento numérico. ¿Estamos? Bien. Vayamos desde lo básico, desde una matriz de orden de 2 por 2, ¿sí? Una matriz de orden de 2 por 2, yo la debería de escribir así, ¿no es cierto? A11, A12 son sus elementos, ¿sí? Y decíamos que el determinante lo que hace es tomar, puse el ejemplo de conjuntos, ¿no es cierto? Tomar un elemento de un elemento de cada conjunto y agruparlos. Esa idea también la vamos a aplicar acá. ¿De qué manera? Yo podría entender que esta fila es un conjunto y esta segunda fila es otro conjunto. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuáles serían las posibles combinaciones que yo puedo hacer? Es 1, 1, le multiplico por 2, 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra combinación? A 1, 1, le multiplico por 2, 2. ¿Cuáles son las otras dos combinaciones posibles? 1, 2, le multiplico por 1, 1. No, porque son de la misma fila. Por A21. A21. Por A21. ¿No es cierto? Y la otra sería A1, 2. Por A22. Por 2. A2. Cierto. Yo podría decir, esas son todas las combinaciones que yo puedo hacer entre estos dos conjuntos definidos por filas. ¿Estamos? ¿Sí? Porque mi conjunto es la fila 1, está conformado de dos elementos, el A11 y el A12. La fila 2 está conformado por los elementos A21 y A22. Y lo que dije hace un momento, yo voy a tomar un elemento de cada conjunto y hago las combinaciones que corresponden. Ahora, hay una regla justamente que había mencionado en el determinante, que si es verdad, yo tomé el A11 y le combiné con el A22, la regla establece que siendo de filas diferentes, sí, no pueden ser de la misma columna. Por lo tanto, esta combinación desaparece. ¿Sí? ¿Estamos? Pues esta es otra restricción dentro del determinante. Son de filas diferentes, pero al mismo tiempo tienen que ser de columnas diferentes. Por lo tanto, esta combinación desaparece. Vamos a la segunda. Son de filas diferentes y al mismo tiempo, ¿qué son? De columnas. Columnas diferentes. Por lo tanto, Prácticamente debe ser en diagonal. a eso vamos. Pero quiero que se entienda el por qué es la combinación, porque aquí es donde suelen cometer un error. Cuando la matriz es de orden superior mayor a 3 por 3. ¿Sí? Efectivamente, implica, como lo que acaba de decir su compañero, es tomar como una diagonal o los valores cruzados. ¿Sí? Pero mucho ojo, porque eso frecuentemente luego le entienden mal en determinantes de 4 por 4, de 5 por 5. Vamos al caso de acá. El A12 y el 21, ¿sí? Son de filas diferentes, pero, ¿no es cierto?, al mismo tiempo que son. De columnas diferentes. Por lo tanto, este se queda. Y el último son de filas diferentes, pero pertenecen a la misma columna, por lo tanto, también
desaparece. Entonces son estas dos cantidades las únicas que yo considero dentro de este proceso de permutación, ¿sí? Y lo que se hace es los productos, ya vamos a dar una definición más formal de lo que se conoce como sumandos positivos y sumandos negativos, de tal manera que estos dos productos, sí, se los resta, se saca la diferencia. Esta relación matemática para una matriz de 2 por 2 me permite obtener el determinante de una matriz A. Aquí tenemos un ejercicio simple y lo que alguien decía, efectivamente, porque es algo que vamos a utilizar más adelante, lo que yo hago es la combinación mediante estas diagonales. 1 por 4 menos, que esto es propio de la relación, mucho cuidado con eso, y la otra es menos 1 por 3. El menos 1 corresponde al propio signo de la constante por 3, y haciendo ya el resultado me sale que el determinante de la matriz A de 2 por 2 es el valor de 7. Y lo que habíamos mencionado, de un entorno matricial pasa a un entorno escalar, ¿sí? Y obviamente de aquí ya las interpretaciones de acuerdo a la aplicación que yo le esté dando al ejercicio. ¿Estamos? Vamos a una matriz de 3 por 3. La regla de Saurus es un método que únicamente se aplica, bueno, vamos a ver que también para una matriz de 2 por 2 también se cumple, pero prácticamente esta regla se aplica únicamente a matrices de 3 por 3, matrices cuadradas de 3 por 3, ¿sí? Bien, tengo esta matriz M conformada por sus elementos, tal cual están ahí dispuestos. Y lo que se debe de establecer o definir son los sumandos positivos y los sumandos negativos. Y ya vamos a ver a qué se refiere este sumando negativo, que no es más que la operación de la resta. ¿Sí? Pero entenderle primero al problema en ese contexto. ¿Sí? Bien, los positivos, ¿sí?, son aquellos que resultan de multiplicar considerando la diagonal principal, porque esta tiene una diagonal principal conformada por los elementos A1, 1, 2, 2 y 3, 3. A mano derecha, ¿sí?, y todas las permutaciones posibles que yo puedo generar. En tanto que los sumandos negativos, ¿sí?, son los elementos cuyas combinaciones van de derecha a izquierda. Ahora, ¿cómo genero las combinaciones? ¿Y por qué el método prácticamente se queda para esta matriz de 3 por 3? La metodología solamente se aplica hasta aquí. Si ustedes observan aquí en la diapositiva, ¿sí?, la matriz M, yo le he hecho también una matriz ampliada, a una aumentada, pero ¿haciendo qué cosa? La primera columna y la segunda columna, yo le agregué a la matriz. Como podemos ver, esta es la primera y la segunda columna. ¿Estamos? O también otra forma es tomar la primera fila y la segunda fila y agregarle también a la matriz como aumentada, como una cuarta fila y una quinta fila, ¿sí? De tal manera, como ustedes pueden apreciar aquí en las diagonales, ese concepto que alguien ya mencionó hace un momento, me permite cumplir todas las posibles combinaciones, garantizando ¿qué cosa? Que los elementos pertenecen a filas diferentes y no pertenecen a las mismas columnas. De tal manera de que en una matriz de 3 por 3, lo que hemos mencionado como sumandos positivos son esta combinación A11, A22, A33, A12, A22, A31, A12, A21, aquí me parece que estoy colocándole, no, A21 y A32. Esta es la combinación. De estos términos yo les voy a sumar, les sumo, ¿sí? Y los sumandos negativos, ya voy a referirme por qué se llama sumandos negativos, sobre todo el concepto de negativos. Lo que yo hago son ahora las otras combinaciones de derecha a izquierda. A1, 3, A2, 2, A3, 1, A1, 1, A2, 3, A3, 2, A1, 2, 2, 1, 3, 3. Este mismo conjunto de permutaciones también salen aplicándolo de acá exactamente de la misma manera, ¿sí? O sea, vamos a tener las mismas combinaciones, nada diferente. Ahora, nuevamente, estas combinaciones que están en flecha roja, también las sumo, ¿sí? En donde aparece el signo negativo. Y esto está aquí en la siguiente diapositiva. Justamente, sumo todos los que van de izquierda a derecha,
sumo todos los que van de derecha a izquierda y estos dos resultados les saco la diferencia. Aquí está lo que acababa de mencionar. Sumandos positivos, sumandos negativos. Y aquí saco la diferencia entre esos dos resultados. Aquí podemos observar las combinaciones ya de qué elementos con qué elementos debo de multiplicar. ¿Sí? Si ustedes quisieran hacer una matriz de 4 por 4, este mismo criterio, van a darse cuenta que el panorama se vuelve complejo, porque la cantidad de permutaciones no se aplica a las mismas características que hemos visto hasta este tamaño de esta matriz, de 3 por 3. Por eso digo, hacemos énfasis, porque yo he visto que cometen el error, se les pone una matriz de 4 por 4 y quieren aplicar la misma metodología. Entonces, ahí hay un error sustancial y tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, obviamente, vamos a ver más adelante unas metodologías que justamente me permiten sacar el determinante de matrices de orden superior a 3. ¿Sí? Como vamos a ir viendo y no es nada complejo, más allá de lo extenso que a lo mejor podría resultar, pero también hay estrategias matemáticas que me permiten poder resolver el ejercicio de manera rápida. ¿Estamos? Bien, ahora, aquí tenemos un ejemplo. Ya hemos sacado las combinaciones, cuál es el producto de los elementos, ¿sí? Esta metodología que un poquito está aquí descrita, yo en realidad es algo que recuerdo me enseñaron en el colegio, ¿sí? Pero al final uno ya alcanza la destreza y ya no necesita hacer esto, porque al fin y al cabo luego las combinaciones uno ya lo sabe cómo tiene que desarrollar. ¿A qué me refiero? Veamos en este ejercicio. Si yo hago la primera combinación de la diagonal principal es del producto menos 2, 7 por 2, lo que está aquí descrito. Más 4 por menos 3 y automáticamente se toma este valor de acá. ¿Sí? 4 por 3 por menos 3. Y si sigo avanzando hasta 5, ¿no es cierto? Que sería la última columna. Digo 5 y le continúa 6 y 0. 5, 6 por 5 por 0. Tenemos este resultado. Estamos menos, y ahora me voy a los sumandos negativos. Estamos. Perdón un ratito. ¿Sí? Ahora me voy a los sumandos negativos. Un ratito solamente le voy a borrar esto para que no me moleste. ¿Sí? Yo generalmente puedo partir desde aquí. 5 por 7 por 3. Lo que está aquí multiplicado. Más, porque recuerden, es los sumandos. Aquí está presente el signo. 4 por 2 por 6. Bueno, está acá en la parte de acá. 6 por 4 por 12. Y el otro es menos 2, menos 3, 0, que es este término que está aquí descrito. Todo esto le sumo con sus respectivos signos. Ojo, no se olvidarán que las constantes pueden tener un signo propio, que nada tiene que ver con el signo del desarrollo. Y este resultado que obtengo de aquí, con el resultado que le obtuve de los sumandos positivos, al final les termino haciendo la diferencia. Obviamente aquí ya me da el resultado y me indica que el determinante de esta matriz A de 3 por 3, con los elementos que están allí descritos, su determinante vale igual a menos 217, que es el cálculo numérico que al final termino desarrollando. Preguntas hasta aquí, no sé si queda claro el desarrollo. Licenciado. Dígame, Martín. Disculpe, ¿de dónde sale el 3 al principio? A ver, el 3. ¿Cuál 3? Ese de ahí. Este. ¿Por qué 2 3? No entendí ahí. ¿En cuál término, pero? ¿En este? Sí. Ya. Lo que pasa que lo que hace es lo siguiente. Le coge el 4. Si aplico el método que acabo yo de hacer, yo debería de haber agregado lo siguiente. 2, 4, 6, 7, 3 y 0. ¿No es cierto, Martín? Si hubiera aplicado el método anterior. ¿Estamos? Sí. Entonces yo decía, primero cojamos partiendo desde la diagonal principal, es este producto que está aquí. Aquí está 4 por menos 3 por 3. Es este segundo producto.
Ay, ay, ay. Y aquí va 5, 6, 0, que corresponde a este otro producto de acá. Este corresponde a los sumandos positivos. Y de aquí mismo, luego hago los sumandos negativos. Vamos a ver si es que me permite cambiar de... Los sumandos negativos vendrían a ser 5, 7, 3, menos 2, menos 3, 0, 4, 6, 2. ¿Sí? Y obviamente aquí decíamos, aquí está el signo negativo de todos esos sumandos. ¿Sí? Permítame un ratito, por favor. ¿Estamos? Sí se entiende allí, Martín, tal vez. ¿Está claro? Licenciado, gracias. Ya. Listo. Este sería el desarrollo hasta, ojo, hasta una matriz de 3 por 3. Ojo, no se aplica este mismo método de regla de Sarrus para matrices de orden superior. Sin embargo, se podría entender que en una matriz de 2 por 2 es lo mismo, ¿no? Porque estoy tomando esta diagonal y luego esta otra contradiagonal y es el resultado que tenemos aquí. Sí, en esencia, la regla de Sarrus se entendería que está aplicado de esta manera acá porque sí me permite hacer las combinaciones bajo este arreglo matricial. ¿Estamos? Bien. Propiedades de los determinantes. También es un aspecto muy importante. Y ojo, nuevamente voy a hacer énfasis aquí. Tenemos que diferenciar entre las propiedades de las matrices y de las operaciones que hicimos entre las matrices y de las propiedades que a continuación vamos a detallar, pero que también implican operaciones dentro del entorno de los determinantes. Mucho ojo, no confundirán las propiedades, ¿sí? Porque vamos a cometer un error de cálculo allí, ¿sí? Bien, la primera propiedad dice, si cada elemento de la fila o columna se multiplica por una constante, el valor del determinante vendría a ser igual a que acá por el determinante de ¿a qué se refiere? Si nosotros podemos observar, aquí tenemos dos ejemplos, ¿sí? En este caso, en el primero, vemos que se ha colocado que el 2 multiplica únicamente a la primera fila, a todos los elementos de la primera fila. Ojo, verán que estamos con notación de determinante. La notación del determinante es mediante estas barras paralelas. El de matrices es mediante corchetes. ¿Sí? Entonces, la regla dice de que si yo puedo verificar que toda una fila está multiplicada por una misma constante, yo esa constante la puedo sacar fuera del determinante y solamente hago la evaluación del determinante como tal, A, B, C, D. ¿Sí? Puedo hacer estas características. Y lo mismo sucede si es que yo puedo verificar que en una misma columna sucede exactamente lo mismo. ¿Sí ven? Entonces, eso nosotros no hacíamos en las matrices. Entonces, mucho cuidado. Aquí en los determinantes yo puedo trabajar a nivel de filas o a nivel de columnas, pero la regla que acabo de describir obedece para los dos. Es más, voy a colocar esto de aquí. 2A, 2B, 3C, 3D. ¿Cómo aplicaría aquí la propiedad? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo podría aquí aplicar esta propiedad? ¿Cómo quedaría escrito? ¿Quién se aventó? Multiplicas por un número divisible. No, ojo. Aquí yo no estoy multiplicando. Yo aquí estoy sacando como factor común. Cuidado. Entonces, perdón, profe. Sacarle un factor común que sea para los dos. ¿Sería el 6? 6. Sería 6, correcto. Pero lo lógico sería de hacer 2, que corresponde al 2 de acá arriba, por 3, y obviamente, yo sé que me da 6. Sí, evidentemente ustedes me dieron el resultado, pero yo les recomiendo que identifiquemos el valor y no tratemos de adivinar el número acá adelante, sino apliquemos la regla.
Si me dice que aquí es 2, saco el 2. Por acá es 3, saco el 3. Yo sé que al final el resultado me daba 6. Mi recomendación, porque a veces eso nos puede generar confusiones. ¿Sí? Mucho cuidado. Una propiedad que un poco ya habíamos mencionado hace un momento, no es el ejemplo que está ahí descrito, pero dice, si los elementos de una fila o una columna de la matriz son ceros, ya habíamos establecido que el determinante vale 0, ¿sí? Y obviamente si el determinante vale 0, sabemos que la matriz es singular, lo que implica que no tiene inversa. ¿Estamos? Otra propiedad, dice, si dos filas o columnas, ojo, por eso digo aquí manejo filas o columnas, se intercambian, el valor del determinante cambia de signo. Mucho cuidado. Recuerden que en las matrices yo sí podía cambiar filas, no cambiaba columnas. ¿Sí? Estamos, pero en el caso cuando yo ya estoy trabajando en determinantes, esto sí me permite, como podemos ver aquí en el ejemplo, intercambiar filas o intercambiar columnas. Pero obviamente esto se ve reflejado acá. Cuando yo cambio filas o cambio columnas, aquí tengo que cambiar el signo al determinante. ¿Estamos? Eso es, ojo, mucho cuidado también en lo que voy a mencionar. Tendrán mucha atención. Ese signo aparece por cada cambio que haga yo entre dos filas o dos columnas. ¿Estamos? ¿Sí? Por ejemplo, si yo cambio la fila 1 y la fila 3 y cambio la fila 2 y la fila 4, teniendo entendido que era un determinante de 4 por 4, ¿no es cierto? Al final el determinante, ¿qué signo va a tener? Positivo. Positivo, correcto, ¿no es cierto? Porque alguien puede decir en la misma línea, cambié la 1 con la 3 y la 2 con el 4, y como el profe dijo que al hacer esto yo cambio el signo. No, ahí el procedimiento lo hice 2 veces. Por lo tanto, cuando cambié 1 por 3 debía haber colocado signo negativo. Cuando cambié el 2 con el 4, otro signo negativo. Entonces, obviamente, el menos con el menos se me va a hacer más. Mucho cuidado con eso. Y vuelvo a reiterar, en estas propiedades yo puedo hacer el intercambio filas o columnas. Eso es una característica muy importante dentro de la operación del determinante. Vuelvo a repetir, no se olviden, determinantes, no matrices. Bien, dice, si los elementos de una fila o una columna son iguales a los elementos de otra fila o de otra columna, el determinante vale 0. Mira, el ejemplo que estaba anteriormente está de corregir, ya voy a hacerlo. Nosotros podemos observar, estas dos filas son iguales, ¿sí? O pueden ser múltiplos también, creo que me falta colocar eso, o múltiplos. En el momento que se cumple esta condición, el determinante vale 0, sea en filas o sea en columnas. ¿Estamos? Entonces también hay que tener presente eso porque eso ya me da ciertas características de la matriz nuevamente. ¿Estamos? Una siguiente propiedad dice, si se suma un múltiplo de una fila o columna a otra fila o columna al valor del determinante, no cambia. ¿A qué se refiere? Yo puedo hacer operaciones entre filas o entre columnas. Por ejemplo, alguien creo que quería decir, por ejemplo, para eliminar, yo podría multiplicar una constante K por A de tal manera que me elimine el valor de C. ¿Sí? O me elimine el valor de D. Depende de lo que yo quiera eliminar. Y esta operación yo la puedo nuevamente hacer en filas o en columnas, nuevamente. ¿Sí? Entonces me quiere decir, este procedimiento, al final, lo que me está indicando es que al final no altera el resultado de la matriz. Y ya vamos a ver cuándo podría yo aplicar eso, en qué casos también hay un método, sobre todo para matrices de orden superior, en el cual yo tengo que aplicar o podría aplicar todas estas propiedades. Bien, y una última, dice, el valor del determinante de una matriz es igual al valor del determinante de su transpuesta. ¿Sí? Recuerden lo que habíamos mencionado, la transpuesta no es más que un cambio de filas por columnas o columnas por filas, pero en esencia los elementos siguen siendo los mismos, los que conforman la matriz en general, pero obviamente cambiadas sus posiciones. Y esta propiedad lo único que me establece es, o me determina, es que el determinante de A es igual al determinante de su transpuesta. ¿Sí?
Con respecto a la inversa, aquí vuelta sí hay una diferencia. Dice, si A tiene una inversa, nosotros podemos verificar que el determinante de la matriz inversa, que sabemos que es una matriz cuadrada, va a ser igual a 1 sobre el determinante de A. ¿Estamos? A diferencia de esta propiedad anterior, de la transpuesta. Aquí hablamos de dos matrices diferentes, pero esta relación del determinante de su inversa dice que es igual a 1 sobre el determinante de A. Propiedades a tener en cuenta, sobre todo por algunos desarrollos matemáticos que más adelante vamos a tener que desarrollar. Preguntas, dudas.